¿Habrá máscaras en la Biblia? Esto sin dejar de hacer aquello. Y solamente el sábado nos concentramos en vernos bien, que vean que fui a la iglesia y aún estando dentro de la iglesia, no estamos en la iglesia. Dejemos las máscaras y vivamos una vida real. Feliz sábado, hermanos. La semana pasada, ¿cuántos estuvieron en el repaso de la lección de la semana pasada? 1, 2, ok, más o menos. Va a haber un premio al que me pueda contestar esta pregunta. Daniel, cuando estuvo haciendo el repaso de la lección, mencionó un lugar que había en su tierra. ¿Alguien se acuerda cuál fue? Un cerro, para ser más puntuales. ¿Alguien se acuerda quién fue o qué lugar fue? ¿No? ¿A la 1? ¿A las 2? Muy bien. Daniel mencionó un lugar que lleva por nombre o es conocido como el Cerro de las Máscaras. Es la primera vez que yo lo escuchaba, pero se me hizo curioso porque si me ponen la diapositiva, les voy a compartir una experiencia que viví hace no mucho. Fue este mismo año y había un lugar que yo quería visitar desde hace tiempo, que era la Peña de Bernal. Entonces armamos todo el plan, armamos todo el viaje y llegamos a la Peña de Bernal. La Peña de Bernal es uno de los monolitos más grandes. Entonces, de entrada, pues la localización iba a ser muy bonita y las vistas iban a ser muy bonitas. No contaban con la astucia de que diario tengo mucha suerte para las cosas y para los viajes, que iba a estar lloviendo todo el día. Y entonces llegamos a Peña de Bernal y eso fue lo más despejado que se vio. Si me das la que sigue, vamos a poder ver lo que yo vi todo ese día. Eso, nada. Entonces subir ni siquiera fue opción, porque no se veía, porque el camino estaba mojado, porque era peligroso, porque ni siquiera los vehículos acondicionados para esas rutas eran seguros. Entonces dije, vine desde Guadalajara, desde Tototlán, para ver Neso, y pues empecé a buscar. Se supone que donde está la Peña de Bernal, ahí es un pueblito mágico, entonces tiene cultura, tiene museos y todo eso. Y dentro de las cosas que encontré fue lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y es nada más y nada menos que uno de los museos de la máscara. Y hay varios en el país. Y luego Daniel sacó el Cerro de la Máscara. Y dije, pues qué rollo con las máscaras. Y adentrándome un poquito a todo esto, me di cuenta que muchas culturas, muchos países, muchos lugares tienen como parte de su tradición las máscaras. Y yo les pregunto, ¿qué es una máscara? Yo creo que ya están ideando en su mente el concepto de máscara. De entrada es algo que suele ponerse en la cara. Y lo segundo que podemos definir como indispensable para cumplir la definición de máscara es que no sea yo. Porque si me pongo una máscara de mí mismo, pues ¿para qué me la pongo? ¿Verdad? Y conforme me fui adentrando en este concepto de máscaras, me di cuenta que cada una de las máscaras que están ahí hechas y en otra pared que son de las máscaras que entran en sus concursos que cada año se van haciendo, cada artista, cada creador, cada uno de los que fue participando en eso, formaba su propio concepto de máscara. ¿Por qué? Porque algunos ponían algunas partes de animales, algunos las ponían máscaras grandes, algunos máscaras más pequeñas, algunos les ponían cuernos, algunos les ponían dientes. Y cuando profundicé en la historia de cada una de las máscaras, la mayoría de ellos reflejaba protección, la mayoría de ellos reflejaba seguridad o proyectaba algunas cuestiones que analizando a la persona decías, es que no era él. Y hoy lleva por título la predicación de esta semana, una máscara que no es la mía.
Las máscaras, como bien les mencionaba, han acompañado a las culturas a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo. ¿Me das 2 diapositivas, por favor? A lo largo del tiempo vamos a ver que hubo culturas que la utilizaron como parte de un carnaval. Estas son unas máscaras que llevan por nombre máscaras venecianas porque se originaron en Venecia hace mucho tiempo atrás, por la época del renacentismo, y por ahí empezaron a fluir estas máscaras. En las fechas de la que se conocía como Semana de Pascua y martes de Carnaval, antes de la Semana de Pascua y todo eso, se utilizaban estas máscaras, en donde permitían, o bajo el nombre de evitar las barreras sociales, los de la realeza se ponían máscaras, los de la no realeza, la prole, se ponía máscaras y podía convivir todo el pueblo juntos en armonía, porque no había barreras sociales, no había ese interés porque es el rey, vamos a... No, todo el mundo vivía bajo esas máscaras de igualdad y todo el pueblo esos días eran de felicidad. Esas máscaras también, conforme fue pasando el tiempo, ¿me das la que sigue? Fueron evolucionando y se les empezó a dar usos distintos. Hay máscaras que fueron mal empleadas. ¿Me das la que sigue? Una de ellas fue, esta palabra yo creo que todos los de mi edad para arriba la hemos escuchado alguna vez, Casanova. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan Casanova? Al otro lado de la derecha mía, el zorro, muy bien, muy bien. Y incluso ha habido personajes que ya se empiezan a involucrar en la historia, como este otro de aquí de abajo. ¿Alguien me sabe decir quién es? Muy bien, ese mismo que mencionó Nubia. Un personaje que puso a temblar a todo un gobierno cuando reveló información que se suponía que no estaba al alcance de muchas personas. Máscaras, máscaras y más máscaras. Cuando todos y cada uno de ellos tienen una característica en común: esconder su realidad, cambiar de identidad. ¿Habrá máscaras en la Biblia? Cuando estuve adentrándome en todos estos temas, cuando estuve viendo por qué existían las máscaras o qué representaban, y al darme cuenta
que las máscaras han sido utilizadas para muchos propósitos, me di cuenta que en la Biblia también hay personajes que llegaron a utilizar máscaras. Y la primera historia que vamos a identificar se encuentra en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 38, versículo 14. Cuando lo tengamos, decimos amén. Génesis 38, versículo 14. Amén. Vamos a leerlo. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la carretera de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Alguien sabe de quién estamos hablando? De Tamar. Muy bien. Tamar, les doy la historia, fue una mujer que se casó con los hijos de Judá, con el primero, pero no pudieron tener hijos. No hubo descendencia que protegiera la vida de Tamar. Y por azares del destino, este hombre con el que ella se casó perdió la vida. Y ella quedó sola y desprotegida. Entonces Judá le dijo, bueno, aquí está mi otro hijo, cásate con él. Pero tampoco pudieron procrear. Y el último hijo, Sela, que es el que se menciona ahí, estaba pequeñito. Entonces Judá le dijo a Tamar, pues regrésate para tu casa y cuando éste crezca, pues ya te casas con él para que tengas descendencia y estés protegida. Recordando que en los tiempos bíblicos o en los tiempos antiguos, una mujer que no tenía un varón, su valor era muy escaso y que realmente su valor ante la sociedad se ponía en riesgo, su estabilidad, porque dependían completamente del varón. Y conforme fue pasando el tiempo, Sela creció y ese pequeñito que le habían prometido no se lo daban y no se lo daban. Hasta que en una ocasión ella dijo, yo ya no tengo nada, no puedo más, necesito protección. Entonces le fueron a decir que Judá y un amigo de Judá estaban por esa región. ¿Y ella qué hizo? Se puso un velo, se puso una máscara. Dice que se quitó sus ropas de viudez, cambió su personalidad y se puso en un lugar. Logró convencer a Judá de que estuviera con ella. Y ella le dijo, dame alguna garantía. Y cuando él le da la garantía, le dio su bastón y le dio algunas otras prendas. Y desapareció de la historia Judá y se olvidó de su garantía. Entonces se corrió la noticia que Tamar estaba embarazada. Entonces Judá, molesto, dice, vayan y apedríenla. Y ella dice, no, porque el hijo que estoy esperando es el dueño de estas cosas. Y ahí entró Judá. Pero se fijan hasta dónde llevó esa máscara que llevó Tamar. Esa máscara a ella le sirvió como protección. Esa máscara literalmente le salvó la vida porque le dio una garantía para salir adelante. ¿Cuántos nos protegemos con máscaras? Con nuestra máscara de enojo, con nuestra máscara de molestia, con nuestras máscaras que nos van haciendo una barrera protectora, muchas veces para no salir lastimados. Cuenta la historia que en alguna ocasión había un río y que se fueron a caminar el enojo y la tristeza. Y estaba haciendo tanto calor que al pasar por el río, la tristeza le dijo, vamos a meternos. Y le dijo el enojo, no, ¿cómo nos vamos a meter ahí? ¿Qué no estás viendo? No tenemos ropa, ¿cómo nos vamos a meter ahí? ¿Tú no piensas? Y la tristeza le dijo, lo siento, tienes razón, es que yo solo tenía calor. Y el enojo recapacitó y dijo, bueno, es cierto, está haciendo calor. Vamos a meternos. Y se quitaron sus ropas y las pusieron a un lado del río. Pero el calor estaba, el enojo estaba tan molesto
que solamente bastó unos segundos dentro del agua cuando se empezó a quejar y dijo, no, aquí hay muchas piedras, el agua está sucia, yo no puedo seguir aquí. Y se salió. Y se fue tan molesto que ni siquiera se dio cuenta que en vez de llevarse sus ropas, se llevó las ropas de la tristeza. Y es así como la tristeza, al no tener más opción, se tuvo que poner las ropas del enojo. Y hoy en día seguimos viendo a gente molesta, enojada, con esa máscara de coraje, cuando en realidad lo que hay detrás es tristeza. Muchas veces escondemos tristezas detrás de máscaras de enojo para protegernos. Muchas veces no nos damos tiempo de analizar y realmente ver que la razón por la que nos sentimos enojados originalmente fue algo por lo que estuvimos tristes. Y no tenemos razón para contentarnos, porque no estamos enojados. Muchas veces solamente estamos tristes. Hubo otro personaje en la Biblia que también tuvo que utilizar una máscara, porque su seguridad a futuro estaba en riesgo. Un hombre que le prometieron que iba a ser el más bendecido, pero que al momento de estar ante la prueba, parecía todo el panorama como que no iban a bendecirlo a él, que iban a bendecir a su hermano. ¿De quién estoy hablando? De un hombre que era el favorito de su madre y que cuando su madre escuchó que el padre le iba a dar la bendición a su hermano, le dijo, no, tráete un cordero, lo vamos a cazar, lo vamos a asar, lo vamos a guisar como le gusta a tu papá y tú se lo vas a llevar. Y este hombre le dijo, pero yo no me parezco a mi hermano. No importa, ponte bello aquí, ponte bello acá, pero yo soy lampiño. Pues te pones también bello en la cara y tratas de fingir la voz. ¿De quién estoy hablando? 2 diapositivas más vamos a encontrar un personaje que su propio nombre es engaño. Jacob, un hombre que se puso una máscara, que tuvo que fingir que era otra persona, que se disfrazó de su hermano completamente con tal de obtener una bendición. Una bendición que si analizamos su historia, iba a ser el fin de la relación con su madre, que iba a ser el inicio de 14 años de trabajar siendo engañado ahora él, de muchos otros años más trabajando para su suegro, en donde le decía, muy bien, ahora tú vas a tener esto. No, siempre no. Ahora te voy a dejar aquellas ovejas. No, siempre no. Mejor te voy a regresar aquellas ovejas. Y Jacob, por ese engaño, por esa máscara que tuvo que utilizar, perdió muchos años de su vida en medio del dolor y del sufrimiento. ¿Cuántos años de tu vida has perdido tú con una máscara? Con una máscara, con una apariencia, con algo que no eres tú, solamente por apariencias, solamente por tratar de tener algo que anhelas en tu vida y que te va a costar sufrimiento y que te va a costar dolor. Pero aún sabiendo esto, seguimos con esa máscara bien puesta. Y ojalá estas historias fueran cosa antigua. Ya pasó. Antiguo Testamento. Ya no sucede. Pero en el Nuevo Testamento hubo personajes que también usaron máscaras. ¿Alguien puede mencionar alguno? Está difícil, porque no usaron máscaras como las que estamos viendo con algo encima, no usaron pieles, no usaron mantas, no usaron velos, pero usaron otra cosa para camuflajear su apariencia real. ¿Alguna pista? Judas pudo haber utilizado su máscara de bondad, su máscara de un genuino interés por Jesús, cuando realmente sabemos que sus intereses eran otros. Y hubo un grupo de personas que Jesús fue frente a ellos y les dijo, quítate esa máscara. Libro de Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. Cuando lo tengamos decimos amén. ¿Lo tenemos?
Vamos a leerlo. Dice, hay de vosotros, ¿quiénes? Escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Quiénes? Los más acercados a la iglesia, los más acercados al templo, los que debieron de mostrar una religión pura y sin mancha, los que debieron de encaminar a otras personas a los pies de Jesús, porque era el Mesías que estaba prometido desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? Eran mera apariencia. Les dijo Jesús, sepulcros blanqueados. ¿Por qué limpias lo de afuera si lo de adentro sigue sucio? Primero limpia lo de adentro. ¿Quiénes son estos hombres hoy en día? Si hablamos de jerarquías, los sacerdotes quizás representarían al pastor, pero los escribas y los fariseos somos tú y yo. Que aquí nos venimos y nos disfrazamos de cristianos. Que aquí nos venimos y lucimos limpios, impecables. Aquí nos venimos y vestimos y lucimos sonrientes, alegres. Aquí venimos y hablamos de ayudar a otros. Pero ¿qué opinan los demás de nosotros? ¿Será que los de nuestra casa tienen el mismo concepto de nosotros? ¿O somos esos sepulcros blanqueados de los cuales hablaba Jesús? Que vivimos solamente con una máscara de cristianos, con la cual cargamos muchos hoy en día. Mahatma Gandhi tiene una frase que no me canso de repetir, que dice, yo no tengo ningún problema con tu Cristo. A Mahatma Gandhi le gustaban las ideologías de Jesús. El problema no es Cristo, el problema son tus cristianos, porque no se parecen en nada a tu Cristo. Y eso nos representa hoy en día, hermanos. Nos hacemos llamar cristianos. Y las semanas pasadas mencionaban que del 7-Eleven, porque somos cristianos, el sábado decía de las 11 de la mañana y nada más. Y salimos de aquí y nos vamos a donde nos apunte el guarache. Y salimos de aquí y compramos y vendemos y tenemos pláticas que no deberíamos de tener en sábado. Y se nos olvida el mismo sábado que somos cristianos, que somos adventistas. Y otra vez llega el próximo sábado y otra vez nos volvemos a vestir. Cuando entre semana no buscamos ayudar a nadie, cuando entre semana no buscamos auxiliar a nadie, cuando entre semana no nos preocupamos por compartir, por hablar de Dios, y solamente el sábado nos concentramos en vernos bien, que vean que fui a la iglesia y aún estando dentro de la iglesia, no estamos en la iglesia. Dedicamos tanto tiempo a veces y queremos que esto del evangelio florezca y evolucione cuando nuestro ministerio personal, cuando mi devoción matinal, cuando mi devoción matutina y personal la tenemos olvidada y vivimos solamente de apariencias. Y muchos nos decimos incluso, bueno, entonces Jesús quiere que trabaje lo de adentro, lo de afuera da igual. Jesús le preguntaron también algo muy similar y Jesús le respondió en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 42 al 44, y les dijo, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Y ojo con la siguiente frase,
Porque aquí podemos decir, bueno, Jesús quiere que nos centremos en el interior, lo de afuera no importa. Y fíjense en la frase, dice, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Porque no se trata de, no, entonces ya no, si quieren que sea cristiano toda la semana, ya no voy a ir el sábado a la iglesia, ya no voy a estudiar el sábado. No, hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Porque no se trata de que vivamos bajo una máscara, se trata de que vivamos una vida real, una vida donde la cara que nuestros amigos de afuera vean sea la misma que nuestros hermanos de adentro vean. Que no se trata de que seamos una persona adentro y otra persona afuera, sino que seamos uno mismo, no a nuestra imagen, sino a la de Cristo Jesús. Esa es la imagen que todos debemos demostrar allá afuera. Sigue diciendo, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima, no lo saben. Muchas veces nos sentimos privilegiados de venir a la iglesia. Muchas veces nos sentimos orgullosos de ser de la iglesia, de ser adventistas, de ser cristianos. Pero Jesús dejó una premisa invaluable. Jesús dijo, ¿quieres realmente disfrutar de las bendiciones del reino de Dios? Muy bien, pues el que se humille, ese será enaltecido. Y el que intente enaltecerse en esta tierra, ese va a ser humillado. A veces nos equivocamos de máscara y nos ponemos la máscara de la soberbia, la máscara del orgullo, la máscara de, mírenme a mí, qué buen cristiano soy. Y detrás de esa máscara tenemos nuestro pecadito oculto. Tenemos nuestro pecadito aquí en el celular donde nadie se entera. Tenemos ese contacto que no debería de estar ahí. Tenemos esas páginas que seguimos que no deberían de estar ahí. Tenemos esos lugares que frecuentamos que no deberían de estar ahí. Y que debajo de nuestra máscara de qué buen cristiano soy, está escondida muchas cosas. Las máscaras en Venecia, cuando originalmente surgieron, eran motivo de fiesta. Con el paso del tiempo y de las enfermedades, se utilizaron para ocultar cicatrices de enfermedades que dejaban la piel dañada, ocultar cicatrices de heridas que se fueron pudriendo y que ya no tenían cura para aquellos entonces y que olían de tal manera que la máscara les permitía que nadie más se diera cuenta de toda la peste que traían detrás. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Somos ese sepulcro blanqueado que jalamos a otras personas, que invitamos a la iglesia a otras personas, que invitamos a conocer a Jesús a otras personas, cuando detrás de nosotros tenemos mucha suciedad, tenemos pestes dentro de nosotros y queremos, en vez de reconocerlas y llevarlas a los pies de Jesús, las queremos esconder como si no hubieran pasado. Las dejamos escondidas y hacemos como lo que hizo Adán y no, yo no he hecho nada. O lo hacemos como Saúl y decimos, es que lo hice para después ofrecer sacrificios. Y dejamos que ganancias mal habidas, dinero malogrado, tiempo malgastado, formen parte de nuestra rutina diaria, formen parte de lo que sí somos. Y tratamos de cubrirlos con una máscara de buena persona. Tratamos de cubrirlo con una máscara de cristianos. Y se nos olvida, mis queridos hermanos, que en aquel momento todo fue llevado a juicio. Dice 2 de Corintios 3, versículo 2 y versículo 3, cuando los primeros cristianos le dijeron a Pablo, oye Pablo, ¿cómo vamos a ir a aquellos lugares? Así nomás, sin recomendación, aunque sea escríbenos una carta para nosotros presentarnos. Y la respuesta de Pablo fue, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne.
del corazón. Creemos que lo de afuera no importa, pero realmente lo de afuera muchas veces muestra lo que hay adentro. Nuestras mejores cartas no es lo que aparentemente somos, que realmente somos delante de todas las personas, porque por mucho que lo intentemos ocultar, todos podemos percibir aquellas cosas que sabemos que no están bien y aún así las deseamos seguir haciendo. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso se nos olvida. En alguna ocasión, un pequeñito quería una manzana y había visto un árbol grande, de esos grandotes, verdes, lleno de manzanas. Y se acercó. Volteó a un lado, volteó al otro, miró a lo lejos de la calle y dijo: nadie me está viendo. Se metió a escondidas a ese jardín, se trepó al árbol, arrancó una manzana y salió corriendo. Y llegó a su casa y le dijo a su mamá: mira, mamá, tengo una manzana. Hijo, ¿tú de dónde sacaste una manzana si ni dinero traes? Ah, es que en el jardín de don Javier hay un árbol. Y pues me metí y lo tomé. Pero me aseguré de que nadie me viera, porque volteé a un lado y nadie me vio, y volteé a otro y nadie me vio, y miré a lo lejos de la calle y nadie me vio. ¿Y saben lo que le respondió la mamá? ¿Y miraste hacia arriba? Más allá de lo que nuestros hermanos puedan llegar a ver entre nosotros, más allá de todas las veces que hemos hecho tropezar a los que nos ven desde allá afuera, más allá de lo que se ve a los ojos humanos, se nos olvida que Dios siempre está viéndonos. Y vivimos de apariencias. Cuando le pregunto a Eli: Eli, ¿qué hiciste la semana pasada? ¿No te vi en la mañana? Ah, no, es que fui a dar un estudio bíblico. No, hombre, estaba trabajando. No es cierto, solo es un ejemplo. Y preguntamos: ¿dónde estabas, Andrea? No te vi el sábado pasado. Ay, fui a... Y solamente lo hacemos por apariencia. Y se nos olvida que al final del conflicto todos vamos a estar de acuerdo en que Dios es justo. Y que todas esas cosas que humanamente tratamos de ocultar, Dios no las va a dejar pasar. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, escondida. Así lo dice. Sea buena o sea mala. Así que si creemos que ayudamos a otros y hacemos cosas buenas, Dios lo está viendo. Que si creemos que tengo un pecadito y nadie se da cuenta, Dios también lo está viendo. Y un día Dios va a traer a juicio todo eso que se esconde detrás de nuestra máscara, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 20, 12 y 13 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Algunos para vida eterna y otros para muerte eterna, pero todos fueron juzgados. Y este momento, mis queridos hermanos, marca el fin del conflicto. Este momento importante, este es el momento clave en donde buenos y malos, justos e injustos, santos y pecadores, delante de Dios, al ver
todas las obras que hicieron y todas de las cuales se arrepintieron, voltean a ver a Dios y dicen, Dios es justo. Aunque hayan ganado la vida eterna, aunque hayan quedado para perdición eterna. Al final de los tiempos, Dios es justo, hermanos. Independientemente de la máscara que tú te pongas, Dios ve lo que está detrás. Porque cuando escuchamos esta cita bíblica que nos leían, que Dios no mira lo que está frente al hombre, decimos, ay, qué bonito. Algunos es el versículo favorito, pero no nos damos cuenta que ese Eliab que estaba siendo juzgado en ese momento puedo ser yo, que por fuera puedo a lo mejor verme muy bien, que por fuera puedo aparentar estar muy bien. Pero dijo Dios, aún con todo eso, yo lo desecho, porque Dios no mira lo que está a los ojos del hombre. Dios mira lo que está en el interior. Y dentro de ese interior de nuestro corazón vamos a encontrar la última máscara que vamos a estudiar el día de hoy. Y es una máscara difícil de llevar. Incluso es una máscara que si nos ponemos en cosas de justicia, yo creo que no fue justa. Y los voy a llevar hasta el Golgotá, hasta el Getsemaní, hacia todo ese calvario que vivió Jesús. En la lección no hemos dejado de detallar todo el sufrimiento que llevó Jesús. No hemos dejado de tratar de ser lo más comprensivos de todo lo que vivió Jesús, de todo lo que sufrió, lo que lo humillaron, lo que lo insultaron, lo que se burlaron de él, lo que lo escupieron, todo lo que cargó Jesús en medio de este proceso de crucifixión, para al final ser colgado, desnudo, delante de todo el pueblo, con letreros en 3 idiomas, para que todos tuvieran claro en el idioma que estuvieran a quién estaban crucificando. Porque en ese momento estaba Jesús luciendo la máscara que él no se debió de haber puesto. Y esa es la última diapositiva que vamos a ver. Porque la máscara que llevó Jesús, la máscara con la que caminó todo ese sufrimiento, fue la mía, fue la tuya. Porque él no merecía morir. Realmente quien falló fui yo. Quien ha cometido pecado fui yo. Quien se ha equivocado delante de Dios soy yo. Yo debí de haber sufrido todo lo que sufrió Jesús. Pero él, con el dolor de su corazón, con todo el sufrimiento, aún llegando a sentir que Dios lo había abandonado, Jesús se puso mi máscara y dijo, si hago esto, es por amor a ti. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, antes de ese versículo que todos nos sabemos, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando pienses que tú te vas a poner tu máscara de cristiano, piensa en que Jesús se puso tu máscara, para que tú no sufrieras lo que él sufrió, para que tú no lloraras lo que él lloró, para que tú no fueras humillado como él fue humillado, porque él prefirió llevar tu máscara, para que tú no tuvieras que pasar por todo eso. Jesús se vistió de mí, se puso mi máscara, cargó mi culpa con tal de darme vida eterna. Y me la dio aún cuando yo decidiera no amarlo. Pero ¿cómo podría yo no amar a alguien que lo dio todo por mí? Alguien que no solamente dio su vida por mí, sino que dio todo lo que tenía
y estuvo dispuesto a dejar todo lo que poseía allá en el cielo para venir a darnos esperanza a nosotros. Jesús se vistió de mí. Jesús utilizó una máscara que no le correspondía para que yo hoy pudiera ponerme la máscara de vida eterna. Jesús, en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 15, quiero que lo leamos todos juntos, porque a veces no dimensionamos todo lo que fue Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 15, nos habla de esa máscara que utilizó Jesús. Nos habla de esa máscara que Jesús se puso para que nosotros pudiéramos caminar por esta vida con esperanza. Y vamos a leerlo todos juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Y dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser el igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mis hermanos, ya fue suficiente de máscaras. Deja de ponerte una máscara de falso cristiano y vives una vida como uno que no lo es. Deja de ponerte una máscara de adventista y hacer como que todo va bien. Quítate la máscara y que tu rostro sea el rostro de Cristo Jesús. Que seas uno aquí y afuera. Que seas uno sin mancha, impecable, que pone a Dios en primer lugar y que no se tienta el corazón para rechazar todas aquellas cosas que lo separan de Él. Porque Jesús no se tocó el corazón cuando sabía que tu vida y mi vida estaban de por medio. Dejemos las máscaras y vivamos una vida real, tomados de la mano de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Ahora, hermanos, vamos a cantar el himno 235. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado sea su nombre, Señor. Hoy agradecidos estamos por su palabra, por su amor, por su misericordia, Señor. Porque usted llevó nuestras cargas, usted llevó nuestras culpas. Por su llaga nosotros fuimos salvados. Porque usted se vistió de nosotros, cargó nuestra cruz, la llevó hasta la cruz y lo dio todo con tal que tengamos hoy vida eterna, Señor. Y hoy, en agradecimiento a ese sacrificio que usted hizo por nosotros, queremos pedir, Señor, que usted dirija nuestra vida. Hoy usted, Señor, conoce los corazones que hoy han sido tocados por su Espíritu Santo. Deles fuerza, deles valor, deles paciencia para soportar las pruebas y salir adelante, Señor. Permítanos recordar lo que somos, Señor, no lo que aparentamos. Permítenos a concentrarnos que somos herederos del reino de Dios, Señor, y que nuestra cara externa
sea la misma que la interna, que no tengamos que usar una máscara que esconda nuestras apariencias, sino que podamos ser cristianos reales, cristianos genuinos, no por lo que aparento ser, sino por lo que en realidad somos. Personas que buscan el bien de otros, personas que procuran la justicia, el amor y la misericordia en un mundo que hoy tiene tantas carencias, Señor. Permítanos, Señor, no ser esos sepulcros blanqueados. Permítanos, Señor, ser un cerco de protección para las personas que nos rodean. Que nuestras bendiciones puedan bendecir a otras personas, Señor. Y que hoy podamos recordar, Señor, más que nunca, que no hay nada oculto delante de sus ojos, que usted conoce todos nuestros deseos y todas nuestras intenciones, y que a pesar de eso, Señor, usted nos ama. Permítanos, Señor, renovar nuestra manera de vivir, no conformándonos con este siglo, sino aspirando a aquello que está por venir, a la patria celestial. Permítanos, Señor, hacer que su sacrificio valga la pena a través de nuestras obras, a través de nuestra fe en usted, y que lo que vivamos sea solamente el reflejo de nuestra completa convicción de que usted vino, murió, resucitó y está próximo a volver, Señor. Que la honra y la gloria sean para usted hoy y para siempre, y que nuestras vidas puedan ser una ofrenda, un reflejo y una luz para los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.